Elaboración de matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles, IPERC. Definiciones. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de causar daño a las personas, deterioro de la salud o una combinación de ambos. Riesgo. Probabilidad de que el peligro se materialice y genere daño a las personas, propiedad o medio ambiente. Controles. Acciones, métodos, procedimientos, que tienen como finalidad minimizar los riesgos y lograr así que las actividades se puedan desarrollar de forma segura. Ahora veámoslo con un ejemplo. Durante el traslado de tripulantes, supervisores, oficiales u otro personal hacia el buque, de acuerdo a nuestra definición considerando la fuente, situación y acto, identificamos los peligros. Fuente, lancha en movimiento. Situación, oleajes anómalos. Acto, tripulantes sin chalecos salvavidas. Tripulantes parados al borde de la lancha. Los riesgos identificados de acuerdo a los peligros de la lámina anterior sería: Riesgo 1, volcadura de la lancha. Riesgo 2, caída al mar. Otras definiciones importantes. Tipos de actividades. Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operación normal de la empresa. Se ha planificado y es estandarizable. Ejemplo 1. Supervisión de operaciones en el buque. Ejemplo 2. Abordar una lancha para traslado hacia el buque o retorno a tierra. Actividad no rutinaria. Es la actividad que no forma parte de la operación normal de la empresa y que se desarrolla por periodos. Ejemplo 3. Limpieza de hidrocarburo líquido derramado. Ejemplo 4. Auditorías. Emergencia. Es aquella situación de peligro o desastre, además de la inminencia del mismo que afecta al funcionamiento de la empresa. Ejemplo 5. Atender un incendio. Elaboración de la matriz IPERC. Ahora que ya conocemos los conceptos básicos, procederemos a elaborar nuestra matriz IPERC. Para ello, primero debemos identificar los peligros en nuestro puesto de trabajo, por cada actividad que desarrollemos considerando todas las actividades, ya sea rutinarias, no rutinaria o de emergencia, tal como se muestra en el ejemplo. En el departamento de máquinas existen entre otros los puestos de jefe de máquina y primer oficial de máquinas. Ellos desarrollan trabajos en dique, la misma que es considerada una actividad no rutinaria, presentando el peligro de espacio cerrado. Conociendo nuestros peligros, ahora nos toca identificar los riesgos asociados, determinando la situación peligrosa y la consecuencia. Para ello, por ejemplo, para el peligro espacio cerrado, la situación peligrosa sería la falta de oxígeno, y la consecuencia de la falta de oxígeno sería desmayo, asfixia e incluso la muerte. Así iremos completando nuestra matriz para todos los peligros identificados. Completaremos esta sección de la matriz identificando las medidas de control actuales. Si no cuentan con medidas de control, se coloca, no se tiene control implementado. Estos son los criterios de probabilidad. Índice 1. Su probabilidad es escasa, muy rara vez ocurre o imposible que ocurra. Índice 2. Su probabilidad es baja probabilidad, rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra. Índice 3. Su probabilidad es puede suceder, sucede ocasionalmente. Índice 4. Su probabilidad es probable, sucede con frecuencia. Índice 5. Su probabilidad es muy probable, sucede con demasiada frecuencia. Estos son los criterios de severidad. Índice 1. Su severidad es mínima, discomfort. Sin lesiones. Índice 2. Su severidad es moderado leve, con pérdida de tiempo laboral. Lesión que no incapacita a la persona o lesiones leves. Índice 5. Su severidad es moderado, lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, se otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. Índice 10. Su severidad es moderado alto, lesiones que generan incapacidad parcial permanente. Cuando la lesión genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Enfermedades ocupacionales avanzadas. Índice 20. Su severidad es mayor, lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida y cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo.
Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique, una muerte y o varias personas con lesiones incapacitantes totales temporales. Índice 50. Su severidad es catastrófico. Varias muertes y o varias personas con lesiones incapacitantes totales permanentes. Ya definidos los riesgos para nuestros peligros, ahora procederemos a evaluar el riesgo, identificando el nivel de probabilidad de que ocurra la situación peligrosa y la severidad asociada a la consecuencia. La combinación de estos dos niveles nos determinará si el riesgo es crítico, alto, medio o bajo. Veámoslo en forma práctica. Para la actividad trabajos en dique, la probabilidad de que se trabaje en espacios cerrados es escasa, es decir, 1 y la severidad ante esta situación sería mayor, es decir, 20. Al multiplicar la probabilidad y la severidad nos da un puntaje de 20, definiendo así al riesgo como alto. Para la actividad de supervisión y mantenimiento de máquinas, la probabilidad de que ocurra un contacto eléctrico es escasa, es decir, 1 y la severidad en caso se presente sería catastrófica, es decir, 50. La multiplicación de la probabilidad y la severidad nos da un puntaje de 50, calificando a este riesgo como alto. Una vez que ya tenemos definido la criticidad de nuestros riesgos, debemos definir las medidas de control a implementar y los responsables de esta implementación, considerando que obligatoriamente debemos definir controles para los riesgos calificados como crítico y alto, y evaluar si se definen o no controles cuando los riesgos hayan obtenido una calificación de medio o bajo. Reevaluación de riesgos. Luego de haber implementado los controles nuevos, se reevalúan los riesgos a fin de determinar si los riesgos se han logrado minimizar o controlar. Del resultado de la reevaluación, si nivel de riesgo medio, bajo, se puede realizar la actividad, asegurándose de tener implementados los controles. Nivel de riesgo alto y crítico, la actividad se debe prohibir y no ejecutar, hasta lograr encontrar controles adecuados e implementarlos. La actividad debe ser supervisada por el jefe del departamento.